amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a tocar un gato santiagueño llamado Lo Lamento por la Baldosa. Un hermoso gato para estudiar. Tiene sus complejidades que vamos a ir resolviendo. Te voy a enseñar cómo tocar a gran velocidad. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Empezamos con el estudio de este gato. Estamos en la menor, pero vamos a tener algunas alteraciones como el sol sostenido y el fa sostenido. La dificultad de este gato radica en su velocidad. No vamos a tener cambio de posición, entonces para poder tocar rápido debemos estudiar lento y separar por frases para poder organizarnos. Bien, vamos a empezar con lo que va a ser el punteo. Lo voy a tocar una vez lenta. Esta frase se va a repetir dos veces. Lo vamos a estudiar. Primero vamos a hacer un glissando en el do. Do, la, do. Ahora a continuación viene la nota mi, si, mi. ¿Cómo hacemos eso? Consejo. Vamos a tratar de pulsar con el mismo dedo las dos cuerdas para hacer mi y si. Porque mi y si van a estar en la misma altura. Para no hacer este movimiento mi, si, mi, vamos a apretar, pulsar las dos cuerdas con el mismo dedo. Y con el arco vamos a tocar las dos notas. El movimiento va a quedar de esta forma. Es muy importante tratar de no hacer muchos movimientos porque al tocar rápido tenemos que economizar siempre movimientos. Bien, entonces se repite esta misma frase con la salvedad que al final vamos a ligar dos notas para que el arco nos quede empujando para dar pie a lo que va a ser la primera frase de El Gato, que se va a repetir 3 veces. La voy a hacer una vez, vamos a usar la nota La en la primera cuerda con el tercer dedo, Fa natural, Re, Fa otra vez, La, Mi, Do, Mi, La, y va a usar un Sol sostenido. Bien, lo tocamos. Bien, no tiene muchas dificultades. Esta frase se repite 2 veces. Y la tercera frase va a tener una pequeña variación. La voy a tocar una vez. La frase que vamos a separar y vamos a estudiar va a ser únicamente esta y lo vamos a repetir muchas veces. Y damos pie al primer zapateo. Este gato tiene 2 zapateos, vamos a tener 2 frases diferentes. Si lo estudiamos un poco armónicamente, nos vamos a dar cuenta que utiliza muchos arpegios. Arpegios son las 3 notas por las que están compuestos los acordes. Por ejemplo, vamos a tener esta zona. Y ahora vendría el primer arpegio, que es, como dijimos, son 3 notas. Do, la, mi. Y vuelve a repetir la, do, la, mi, la. Va a pasar a re, re. Y ahora vamos a hacer el arpegio de re, empezando re, la, fa, la. Vuelve a hacer el arpegio de la menor. Y cerraría lo que sería el zapateo. Acá volvemos a realizar la misma frase del comienzo. Bien, y ahora vendría la parte más rápida, más complicada podríamos decir, por su rapidez y por la cantidad de notas que debemos aprender. A esto lo vamos a estudiar muy lentamente. Recuerda que podés solicitar la partitura. La partitura te viene con una guía de metrónomo donde te marca en forma lenta cómo se debe estudiar. Ahora vamos a estudiar de esa forma. Como te decía, lo que tenemos son arpegios.
en esta parte rápida va a ser una sucesión de arpegios. Bien, entonces nos vamos a organizar los acordes que vamos a trabajar. Empieza con un La menor, después vamos a hacer un Mi mayor, un Re mayor, un Re menor, vuelve a La menor y al último cerramos con un Mi mayor para terminar la frase. Vamos a hacer primer arpegio, La menor. Al igual que hace rato vamos a hacer Do, La, Mi. Empieza Mi, La y hacemos el arpegio, que sería Do, La, Mi, La, Do, La, Mi, La. Ahora vendría el arpegio de Mi mayor y acá vamos a utilizar lo mismo que hicimos al comienzo, dejar el dedo sobre dos notas. Miren, si yo tengo que hacer este movimiento en una velocidad alta me va a costar. Solamente voy a tocar Si con el primer dedo, Sol sostenido, Mi con el primer dedo también, que ya está ubicado. Entonces el movimiento va a ser este. Lo único que se va a mover va a ser mi tercer dedo. El primer dedo va a estar fijo. El próximo arpegio va a ser Re. Lo vamos a tener que hacer con cuarto dedo por una cuestión de comodidad, porque venimos de tocar de esta forma. Vamos a poner cuarto dedo. Ese sería el arpegio de Re mayor. Usamos La, Fa sostenido, Re. La, Fa sostenido, Re. Ahora va a venir nuevamente el arpegio de Re mayor, pero esta vez va a empezar desde la segunda cuerda con el tercer dedo. Son las mismas notas en diferente orden. Re, La, Fa. Lo toco una vez. Va a volver a hacer lo mismo, pero ahora en arpegio de Re menor. Entonces el Fa ya no va a ser sostenido, va a ser natural. Bien, automáticamente pasa al próximo arpegio, que va a ser de La menor, empezando con el La en la primera cuerda, tercer dedo. Las notas serían La, Mi, Do. La, Mi, Do, Mi, La, Mi, Do, Mi. Bien, y ahora vendría el último arpegio con el cierre. El último arpegio sería Sol sostenido, Mi, Re, que es una séptima del Mi séptima. Ese sería el arpegio y vendría el cierre, que sería Do, Re, Si, Do, La. Bien, esta es la forma en que debemos estudiar, ordenar nuestro cerebro. En este caso lo ordenamos por frases y por arpegios. Bien, vendría la última frase para cerrar el gato, que es muy parecido a la frase inicial, y ahora estudiamos este arpegio. La, Fa, Re, Fa, y vuelve a repetir. Ahora va a ser de La menor, o sea, La, Mi, Do, Mi. Y vamos a hacer exactamente el mismo cierre que hicimos en la frase anterior, empezando desde Sol sostenido. Esto quedaría. Por favor, deja un comentario de lo que te pareció el video. Si tenés alguna duda, por favor, no dudes en consultar. En la descripción tendrás todas las vías de comunicación para cualquier consulta, ya sea por clases, transcripción de partituras. También podés solicitar el libro Método para tocar folclore, que viene con 25 obras para estudiar. Nos vemos en un próximo video.